Imagina que a alguien le entregan una obra maestra. No sé, un lienzo original de Velázquez, por ejemplo. Una pintura absolutamente perfecta, con cada pincelada en su sitio. Y regalada además, sin pedir absolutamente nada a cambio. Claro, un regalo incalculable. Exacto. Pues ¿por qué el primer instinto humano, o sea, históricamente hablando, es sacar un rotulador permanente de un cajón y empezar a añadir garabatos propios encima de esa pintura? Es una imagen brutal y muy cierta. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy no vamos a hablar de historia del arte, tranquilos. Menos mal. Sí, hoy vamos a sumergirnos en una tensión mucho más profunda y universal. Esa inmensa incomodidad que nos produce a los seres humanos enfrentarnos a la libertad absoluta. Y nuestra inexplicable tendencia a rechazarla, ¿verdad? Eso es. La tendencia a volver a encadenarnos a reglas, ritos y tradiciones que al final nos inventamos nosotros mismos. Pues es una de las paradojas más fascinantes, ¿eh? No solo de la teología, sino de la psicología humana en general. Y para eso tenemos un material sobre la mesa interesantísimo hoy. Son las notas y reflexiones de un autor, el pastor Joshua. Exacto. Él disecciona una de las preocupaciones más antiguas del apóstol Pablo, plasmada en su famosa carta a los Gálatas. El conflicto central aquí es el choque entre la gracia suficiente de Jesucristo, el famoso consumado es, frente a la religión estructurada por el ser humano. Sí, esa religión que está meticulosamente diseñada, medida y controlada por el hombre. Y creo que es súper importante hacer una aclaración antes de meternos de lleno en este océano. Por supuesto, adelante. Nuestro objetivo hoy, para quienes nos escuchan, no es respaldar una postura religiosa particular. Ni hacer apología de ningún dogma. Totalmente. Nuestra intención es diseccionar el texto de Joshua desde una perspectiva analítica. Eso es. Queremos observar objetivamente los argumentos teológicos e históricos que expone, porque de ahí se pueden extraer lecciones que son, tremendamente aplicables a cualquier ámbito de la vida. Lecciones sobre el liderazgo tóxico, por ejemplo. Exactamente. Sobre la psicología del control y sobre nuestra propia naturaleza humana. Porque, independientemente de las creencias que tenga cada persona, la dinámica que expone el texto toca una fibra muy íntima de cómo funcionamos en sociedad. Y de cómo lidiamos con la incertidumbre, que no es poco. Ya te digo. Las fuentes nos obligan a viajar al origen del conflicto. Nos vamos a la iglesia de Galacia, pleno siglo I. Exacto. El texto de Joshua arranca destacando un lamento súper profundo, casi visceral, del apóstol Pablo en Gálatas 4:11. ¿Qué dice exactamente? Dice textualmente: «Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano». Ostras, es fuerte eso. Es muy fuerte, porque no es la queja de un académico cuyo argumento, ha sido rechazado en un debate. Es el dolor de alguien que se siente traicionado a un nivel casi familiar. Claro, hay una conexión emocional muy fuerte ahí. Muchísima. Pablo había sembrado un mensaje de libertad con muchísimo esfuerzo, intentando liberar a esta comunidad de cargas antiguas. Y las fuentes, de hecho, nos dan un contexto histórico que hace que ese dolor de Pablo sea todavía más comprensible. El texto recuerda cómo fue esa primera toma de contacto entre ellos. Resulta que Pablo llegó a ellos padeciendo algún tipo de enfermedad o aflicción física grave. Y, en aquella época, la enfermedad física se interpretaba casi automáticamente como un castigo divino. Sí, era un estigma absoluto. Te marginaban por completo. Pues los gálatas hicieron todo lo contrario. Lo recibieron con una empatía y un amor tan radicales que el propio Pablo recuerda que, cito textualmente, se habrían sacado los propios ojos para dárselos a él. Madre mía. Es una metáfora visual tremenda. Habla de un vínculo emocional inquebrantable, forjado en la pura vulnerabilidad. Y ese vínculo se construyó precisamente sobre un mensaje de gracia, que los igualaba a todos. Pero, claro, la situación sufre un revés dramático. Aquí es donde la cosa se tuerce. Totalmente. Entran en escena unos personajes históricos que los eruditos conocen como los judaizantes. Son predicadores itinerantes que llegan a Galacia con una estrategia muy, muy calculada. Y no atacan frontalmente a Pablo, ¿verdad? No, para nada. Ni siquiera niegan la figura de Jesús. Lo que hacen es susurrar una mentira muchísimo más seductora, una que apela directamente al ego humano. A ver, cuenta. Su mensaje era algo así como,
La gracia de Cristo es un buen comienzo, sí, pero para estar verdaderamente completos, para pertenecer a la élite de los creyentes, hace falta aportar algo de esfuerzo propio. Claro, la letra pequeña. Exacto. Empezaron a exigir la adopción de ritos antiguos, el respeto a fechas y festivales específicos, la práctica de la circuncisión y el cumplimiento estricto de una serie de normas externas. Pero, a ver, espera. Me resulta muy contraintuitivo todo esto. ¿En qué sentido? Pues que si Pablo les había entregado un mensaje de liberación total, donde no tenían que hacer méritos para ser aceptados, ¿por qué cayeron tan rápido en la trampa de estos nuevos predicadores? Ya, es la gran pregunta. O sea, ¿por qué alguien elegiría voluntariamente volver a someterse a un montón de normas estrictas? Si nos ponemos a analizarlo desde la psicología moderna, ¿no será que el concepto abstracto de la gracia nos genera muchísima ansiedad? Totalmente de acuerdo. Porque claro, escapa a nuestro control. Es infinitamente más fácil vivir con una lista de tareas. Una hoja de ruta clara, digamos. Eso es. Poder marcar casillas al final del día y decir, pues he cumplido con este rito, he asistido a esta reunión, he evitado este alimento. Claro. Todo eso proporciona una métrica tangible. Nos da una falsa, pero muy reconfortante sensación de superioridad moral y de control sobre nuestro propio destino. Pues has dado en el clavo con el diagnóstico psicológico. La gracia iguala a todo el mundo. Todos son receptores inmerecidos al mismo nivel. Y eso es un golpe letal para el orgullo humano. Nos cuesta horrores aceptar que no tenemos que hacer nada. Exacto. Necesitamos sentir que aportamos algo, que nos ganamos el sueldo, por así decirlo. Y aquí es donde el texto de Joshua introduce un concepto teológico fascinante para describir este fenómeno. ¿Cuál es? Lo llama el retroceso teológico. Y para explicarlo, acude a Gálatas 3:24, donde se describe que la antigua ley era solo un tutor, o en el griego original un ayo, que tenía la función de conducir a la humanidad a Cristo. A ver si lo entiendo bien. Porque la palabra tutor o ayo hoy en día nos suena, no sé, al profesor particular de matemáticas que te ayuda por las tardes. Sí, suena a clases de repaso. Y me da la impresión de que el sentido original es bastante distinto, ¿no? Es completamente distinto. Y esa diferencia es clave para entender el argumento de Pablo. En el mundo grecorromano, un ayo, o pedagogo, no era un maestro en el sentido intelectual. Era un esclavo. Ostras, un esclavo. Sí, un esclavo. Y a menudo muy estricto y severo, al que se le encargaba la custodia y la disciplina física del hijo del amo. Vale, la cosa cambia bastante. Su trabajo principal era llevar al niño sano y salvo desde la casa hasta la escuela del verdadero maestro, evitando que se metieran problemas por el camino, básicamente. Ya veo. Una vez que el niño llegaba a la presencia del maestro, la función del ayo terminaba por completo. Así que volver a someterse a la disciplina severa de ese esclavo cuando ya estás en la etapa de madurez con el maestro, pues no tiene ningún sentido lógico. Claro, es un paso atrás gigante. Es un salto hacia atrás, efectivamente. Por eso Joshua cita Gálatas 2:21, que es un versículo demoledor. Dice, si por la ley es la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es fortísimo eso. En otras palabras, si la salvación se logra cumpliendo listas de verificación y añadiendo méritos humanos, el sacrificio en la cruz se convierte en un evento trágico, pero completamente inútil. Es de una lógica aplastante. Y esto, fíjate, me lleva a pensar en una dinámica social muy, muy peligrosa. Cuéntame. Si nuestra mente exige continuamente esa lista de tareas para sentirse segura y para validar su propio valor, acabamos de crear la tormenta perfecta para que alguien se aproveche. Oh, sin duda. Porque si existe una demanda psicológica tan fuerte de estructura y de reglas externas, pues siempre va a haber individuos dispuestos a proveer esa estructura a cambio de poder. Y aquí es exactamente donde el análisis de Joas hace una transición supernatural. Pasa de la antigua Galacia, para lanzar una crítica afiladísima al liderazgo tóxico, tanto el histórico como el moderno. Efectivamente. Donde hay una necesidad de ser dirigido mediante reglas, siempre surge la figura del líder que utiliza esas reglas para consolidar su poder. Joshua se detiene en una advertencia muy específica que hace Pablo en Gálatas 4:17 sobre lo que podríamos llamar el celo mal enfocado.
¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues Pablo describe a estos líderes intrusos mostrando un fervor inmenso por los creyentes. A simple vista, claro, parecen líderes sumamente dedicados, casi obsesionados con el bienestar de su rebaño. Los típicos que parecen estar en todas partes, súper implicados, ¿no? Esos mismos. Pero Pablo, que conoce muy bien la naturaleza humana, desenmascara la intención oculta detrás de todo ese esfuerzo tremendo. ¿Y cuál es esa intención? Su objetivo real es aislar a esos creyentes de cualquier otra influencia, incluida la del propio Pablo. Lo hacen para que los seguidores acaben sintiendo celo única y exclusivamente por ellos. Quieren crear dependencia. O sea, una secta de manual, vaya. Josué usa una imagen en sus notas que me parece que clava este concepto a la perfección. Ah, sí, la del fuego. Esa misma. Escribe textualmente: el celo sin verdad es fuego sin altar. Quema, pero no purifica. Me parece una de las reflexiones más gráficas de todo el documento. Es una metáfora brillante, la verdad, porque ilustra muy bien la diferencia entre la pasión constructiva y el fanatismo destructivo. Totalmente. Pensemos en un fuego confinado dentro de un altar en el mundo antiguo. Tiene un propósito clarísimo: calienta, ilumina y consume el sacrificio de una forma controlada, segura y sagrada. Está sujeto a un diseño mayor. ¿Y el fuego sin altar? Pues un fuego sin altar es, por definición, un incendio forestal. Tiene muchísima energía, hace muchísimo ruido, genera un espectáculo visual impresionante, pero arrasa con todo a su paso. Qué buena analogía. Destruye la libertad individual y consume a las personas simplemente para alimentar el ego y la ambición del incendiario. Ostras, qué duro, pero qué real. El verdadero celo espiritual, según esta lectura de Josué, jamás se mide por el nivel de ruido, el carisma arrollador o la intensidad emocional del líder. Se mide por la fidelidad silenciosa a la verdad y el respeto a la libertad del individuo. Pero, a ver, aquí te quiero lanzar un reto a esta idea. Venga, dispara. Porque cualquier comunidad humana, ya sea, no sé, una empresa, un club deportivo o una iglesia, necesita cierta estructura organizativa para no colapsar. Sí, por supuesto. Hacen falta horarios, normas de convivencia, jerarquías para tomar decisiones. Si los líderes simplemente están proporcionando los sistemas y programas que la propia gente demanda para sentirse parte de algo grande, ¿por qué Josué es tan crítico con esto? Es una buena pregunta. O sea, ¿en qué momento exacto esa organización legítima cruza la frontera oscura y se convierte en lo que la carta a los colosenses llama filosofía y hueca sutileja que esclaviza la conciencia? Es una distinción muy fina, lo admito, pero las fuentes ofrecen un indicador claro que actúa como una verdadera prueba de fuego. ¿Cuál es esa prueba? La línea se cruza cuando observamos quién recibe finalmente la gloria, la dependencia y la lealtad absoluta. Ah, claro. El destinatario final. Exacto. El análisis de Josué plantea que si la estructura organizativa de una comunidad está diseñada de tal forma que hace a los individuos cada vez más dependientes del líder humano o de la burocracia institucional para tomar decisiones morales. Mal asunto. Muy mal asunto. Si el sistema exige que la gente cumpla con ritos externos simplemente para sentirse aceptada por el grupo, o peor aún, si cuestionar las decisiones del líder se equipara a cuestionar directamente a Dios. Ya, la manipulación perfecta. Exactamente. Entonces la frontera se ha cruzado con creces. Ya no se trata de pastorear o de guiar, se trata de controlar. Cuando la fe se reduce a la adhesión ciega a la visión particular de un ser humano, estamos ante esa esclavitud de la que hablaba Pablo. Entiendo. O sea, el problema estalla cuando el medio se convierte en el fin. Y me llama muchísimo la atención cómo Josué conecta este patrón tan antiguo con nuestra época actual. Es que no ha cambiado tanto la cosa, ¿eh? Nada. El texto deja muy claro que el peligro no ha desaparecido, simplemente ha evolucionado, ha cambiado de traje. Totalmente. Evidentemente, hoy en día no tenemos a predicadores en las esquinas exigiendo la circuncisión física. Eso está claro. Gracias a Dios. Pero la necesidad de añadir cosas a la obra de Cristo sigue ahí, intacta.
Joshua menciona cómo organizaciones modernas enteras han sustituido la acción impredecible del espíritu por programas empresariales meticulosamente diseñados. Habla de pastores que miden lo que ellos llaman su unción, basándose puramente en métricas corporativas, el número de seguidores en redes sociales, la cantidad de butacas llenas en el auditorio o los ingresos financieros de la organización. Lo que Joshua está describiendo ahí es ni más ni menos la mercantilización de la fe. Y es crucial entender por qué la sociedad moderna es tan increíblemente susceptible a todo esto. A ver, explícame eso. Pues que vivimos en la era de los datos, del rendimiento, de los famosos KPIs del mundo corporativo, ¿verdad? Los KPIs, sí, los tenemos hasta en la sopa. Exacto. Estamos condicionados sociológicamente para creer que el crecimiento cuantitativo es sinónimo de verdad cualitativa. Si una corporación crece en bolsa, asumimos que tiene un buen producto. Y esa misma lógica se ha infiltrado en los espacios espirituales. Claro, el famoso si tanta gente va, por algo será. Eso es. Si una organización religiosa atrae a miles de personas, la psicología moderna asume, instintivamente, que debe tener el respaldo divino. Y eso presiona muchísimo a los que están al frente. Totalmente. Los líderes se ven presionados a ofrecer un producto religioso optimizado, lleno de pasos, reglas y métricas de éxito que alivian la ansiedad del individuo moderno. Dándole la ilusión de un progreso espiritual que se pueda cuantificar en un Excel, básicamente. Exactamente. Pero al hacerlo, como argumenta muy bien el texto, vacían de contenido la simplicidad del mensaje original. Frente a este diagnóstico tan sombrío, porque menuda mezcla, ¿no? Liderazgo guiado por el ego y nuestra propia adicción a las métricas y a las reglas. Pues el análisis de Joshua no se queda solo en la queja, sino que propone una cura. Menos mal. Sí, la denomina la teología de la simplicidad. Exacto. Frente a la complejidad abrumadora de los sistemas religiosos que montamos los humanos, la teología de la simplicidad vuelve a lo esencial, al núcleo. ¿Y cuál es ese núcleo? Joshua apela a textos como la carta a los Efesios, para recordar que la verdadera fe no se sostiene sobre inmensas estructuras burocráticas, sino sobre una unidad espiritual súper profunda. Habla de la suficiencia que se encuentra en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Todo el andamiaje adicional, pues, sobra directamente. Y para rematar esta idea, recurre a Colosenses 1:15, ¿no? Así es, subrayando que en la figura de Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud. Y esa palabra plenitud es determinante aquí. Totalmente. Porque si un recipiente está pleno, significa que está rebosante, está lleno al máximo absoluto de su capacidad. No le cabe ni una sola gota más. Ni una. El argumento teológico es que Jesucristo se despojó de todo para sumarlo todo, de modo que intentar añadirle méritos humanos, ritos o tradiciones es un despropósito lógico. Es que no hay espacio para nada más. Y es precisamente en este punto donde las fuentes abordan el engaño de los famosos rudimentos. Ah, los rudimentos. Tela con esto. Reputación de sabiduría. ¿Cómo cuáles? Habla del culto voluntario muy elaborado, de exhibiciones de falsa humildad, de lo que él llama el duro trato del cuerpo. Y si me permites actualizar un poco la analogía que usábamos al principio del programa. Claro, dime. Esto de los rudimentos es como tratar de arreglar el motor completamente fundido de un coche, dándole una capa de pintura carísima, ¿no? Puliendo la carrocería hasta que deslumbre. Es una imagen buenísima. Claro, quien lo vea pasar por la calle o aparcado pensará, madre mía, qué coche tan espectacular, qué bien cuidado está. Tiene, como dice el texto, una gran reputación. Exacto, una reputación excelente. Pero internamente es un desastre. Es incapaz de avanzar un solo metro por sí mismo. La pintura exterior no soluciona el problema mecánico real. Pues esa analogía del motor fundido captura a la perfección la farsa de forzar el exterior de la que alerta Pablo. Esas prácticas externas, el duro trato del cuerpo o el cumplimiento milimétrico de normativas de vestimenta, por ejemplo, son la pintura brillante del coche. Son puro escaparate. Ofrecen un escaparate perfecto, dan impresión de una devoción tremenda y de una fuerza de voluntad súper envidiable. Pero el análisis es tajante en esto. No sirven para nada. No tienen absolutamente ningún valor contra los apetitos de la carne o la naturaleza humana caída. Imponer reglas estrictas desde fuera, en un intento de cambiar el corazón de alguien, es un esfuerzo que está condenado al fracaso desde el minuto 1. Es que operan en la dirección opuesta a cómo funciona la verdadera transformación, según el texto vaya.
Claro. Joshua hace un contraste muy agudo entre lo exterior y lo interior. El argumento es que el trabajo de transformación real, el que de verdad tiene un impacto duradero, sucede en lo más íntimo del individuo. De dentro hacia afuera. Eso es. Es un trabajo interno que hace que las prioridades cambien desde la raíz. Y sí, evidentemente, esa transformación profunda acabará reflejándose de forma natural en el exterior. Lógicamente eso se nota. Afectará la forma en que una persona habla, en cómo trata a su familia e incluso, pues, en sus decisiones éticas del día a día. Pero el orden de los factores sí altera el producto. Y tanto que lo altera. Si intentamos forzar el exterior primero, obligando a las personas a moldearse a una estética o a un comportamiento súper específico, mediante reglas, presión de grupo o miedo a ser rechazados, no estamos transformando a nadie. Estamos haciendo otra cosa muy distinta. Lo único que estamos haciendo es crear actores extraordinariamente buenos. Estamos fabricando hipócritas a gran escala. Y actores que, irremediablemente, van a terminar agotados por el inmenso esfuerzo de sostener un personaje que no tiene nada que ver con su realidad interna. ¡Qué agotamiento, madre mía! Toda esta reflexión de Joshua, apoyada en los textos de Pablo, es en el fondo una llamada desesperada a recuperar la autenticidad. Si tuviéramos que sintetizar el corazón de esta teología de la simplicidad, yo diría que la verdadera espiritualidad requiere un acto de profunda rendición. Rendición, me gusta esa palabra. Sí, exige la humildad de confiar sin red de seguridad, en que la obra de redención ya está completamente terminada. Que aquel consumado es pronunciado en la cruz significa exactamente eso, que no falta nada. Ni una sola cosa. Para Joshua, cualquier esfuerzo humano por complementar esa gracia con méritos o rudimentos no es una demostración de piedad, ojo, es una demostración velada de incredulidad. ¡Ostras! Es como si el ser humano dijera internamente, bueno, no me fío del todo de que esto sea suficiente, así que voy a añadir mis propias reglas por si acaso. Vaya radiografía de la mente humana. Es de esos análisis que no te permiten simplemente apagar el dispositivo y seguir con tu día como si nada hubiera pasado. Te deja pensando, desde luego. De hecho, el propio autor incluye hacia el final de su reflexión un par de preguntas introspectivas que me parecen un ejercicio de honestidad brutal. Creo que vale la pena que nos las planteemos, ya sea que participemos en una comunidad religiosa, trabajemos en una corporación o formemos parte de cualquier grupo humano. A ver, ¿cuál es la primera? La primera cuestión es: ¿en qué áreas de la vida estamos añadiendo nosotros rudimentos humanos, reglas autoimpuestas o apariencias estéticas a una obra que ya debería considerarse suficiente? O dicho de otro modo, ¿en qué momentos estamos dispuestos a hipotecar nuestra libertad personal simplemente por el deseo de encajar en el molde que otros han diseñado? Son preguntas que requieren muchísima valentía para responderse con sinceridad. Y la segunda va como un dardo, dirigido especialmente a cualquier persona que ejerza el más mínimo grado de liderazgo o influencia sobre otros, ya sea un pastor, un jefe de equipo o un mentor. Esa nos toca a muchos. Sí. Cuando demostramos gran celo y dedicación por los demás, buscamos genuinamente su crecimiento y su independencia. O si somos dolorosamente honestos con nosotros mismos, lo que buscamos en el fondo es que dependan de nosotros, que se aferren a nuestra organización, a nuestra visión y a nuestro propio ego. Es una auditoría feroz a las motivaciones ocultas que tenemos al servir a otros. Sin duda, es un escáner total a las intenciones reales. Todo el texto de Joshua concluye recordando una oración que pivota sobre una afirmación supercategórica. Dice: en ti estamos completos, refiriéndose a la figura de Jesús. Una declaración de suficiencia absoluta. Exacto. Y esto me deja rondando un pensamiento provocador en la cabeza, una idea para darle una vuelta cuando estemos a solas o vayamos caminando luego. A ver, cuéntanos. Sabemos que, desde una perspectiva puramente evolutiva y biológica, los seres humanos estamos diseñados para resolver problemas, para optimizar recursos, para construir sistemas jerárquicos cada vez más complejos que garanticen nuestra supervivencia. Sí, está en nuestro ADN intentar mejorarlo todo. Pues ahí voy. Entonces, si uno se pone a pensar, podría ser que nuestro propio instinto natural de gestionar y optimizar nuestra fe sea irónicamente el mayor enemigo de nuestra libertad espiritual. Ostras, qué buena pregunta. Es que en un mundo moderno obsesionado con el rendimiento, con los datos y con la productividad constante, es posible que el mayor desafío de la verdadera fe sea el dificilísimo arte de aprender a no hacer absolutamente nada, más que aceptar una obra maestra que ya está consumada.
Nos dejas con una tarea tremenda para reflexionar hoy. Nos despedimos con esta reflexión. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.